¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda un hermano cusqueño, Ricardo Monteagudo, directamente desde la ciudad de Lima, para todo el Perú a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Estamos en 35 ciudades y nos acompaña en esta oportunidad. La señora es una candidata bastante joven del Partido Solidaridad, Ángela Castillo. Bienvenida, muchas gracias por estar en Hora 8. Gracias, Ricardo, buenas noches. Bueno, es realmente, yo quiero decir que son muy pocas las personas jóvenes realmente y preparadas que están entrando en la arena política en esta campaña electoral. Digo personas jóvenes y preparadas. En el caso tuyo, porque tú eres periodista de profesión, graduada en la Universidad de Miami, ¿no? Graduada en la Universidad Internacional de la Florida en periodismo y bueno, posteriormente tengo una maestría en la Universidad de Miami. Tienes 29 años, con lo cual súper joven. Sí, acabo de cumplir 29 años hace un poquito más de una semana. Ya, de acuerdo. Y además yo quiero decir que tienes un detalle. Eres hija de, probablemente, amigos, uno de los alcaldes más exitosos del Perú, como es el médico Felipe Castillo, que es alcalde del distrito de Los Olivos. Sí. De manera que vienes también, digamos, con una influencia familiar, me imagino, importante para haber tomado la decisión de entrar en política. Sí, mi papá me ha influido mucho todo el tiempo. Creo que he estado inmersa en política desde que él empezó y yo tenía aproximadamente 12 o 13 años. Siempre he estado muy vinculada, sé de su gran pasión por ayudar a la gente, a que mejore sus condiciones de vida. Entonces todo eso obviamente me ha impulsado a querer incursionar en política. Es un gran reto para mí y básicamente pues un orgullo grande venir de una familia de mi papá, que ha tenido una gestión muy exitosa en Los Olivos. Me parece que va por la quinta, ¿no? Esta es la quinta vez, sí, que está o sea, tu papá está Olivos. más de 15 años, digamos, en la administración. Más de 15 años en la administración, desarrollando muchos proyectos sociales y bueno, para beneficio de los olivenses. Lo que quiere decir que tú desde muy chiquita, digamos, 14, 13 años, calculo, ya veías más o menos cómo era la gestión municipal. Sí, la gestión. Y la forma como fue cambiando Los Olivos. Exactamente. Es una transformación que ha sido gradual, pero que es realmente un gran orgullo. Yo en realidad creo que es una inspiración para cualquiera, ¿no? Su gestión me ha inspirado para poder yo incursionar en la política, como ya dije, y para poder ver por los más necesitados, ¿no? De acuerdo. Ahora, yo quiero recordarles que además tu papá fundó un partido político que se llama Siempre Unidos. Siempre Unidos, sí. Que forma parte de, digamos, la Alianza con Solidaridad Nacional. Exacto, en este sí, momento. la Alianza con Solidaridad Nacional está conformada por Siempre Unidos, Unidos por el Perú, Todos por el Perú. De acuerdo. Y lo que quiero destacar es que han ganado en, me parece, 4 o 5 importantes distritos limeños que tienen muchísima población, como son Comas, Ancón, Comas, Santa Anita, Puente Piedra, ¿ya? Y en algunas regiones de Guarmey. De acuerdo. Y bueno, obviamente en Los Olivos, pero el Cono Norte fue lo que en realidad se ha hecho ahora un bloque, ¿no? Que Siempre Unidos. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, se digamos, distingue. De alguna manera, tú, no de alguna manera, estás vinculada a esa organización Siempre Unidos y, digamos, Sí. se te ha invitado a participar dentro de la Alianza con Solidaridad de la Nacional. Alianza, exacto. ¿Y vas con el número? Voy con el número 2 por Solidaridad Nacional y bueno, fue una designación del Partido Siempre Unidos para yo representarlos dentro de esta alianza, ¿no? Sí, eso es. Yo lo que quiero decir, por si acaso, amigos, es que Ángela Castillo va con el número 2 al Parlamento Andino. Esa es la precisión que hay que hacer, va al Parlamento Andino. Y antes de entrar en materia sobre tus propuestas, digamos, de llegar a ser parlamentaria andina, yo no puedo dejar de preguntarte lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la mujer en la política? La mujer en la política, viendo pues que a la mujer le ha correspondido un rol importantísimo, sobre todo en los estratos populosos, ¿no es cierto?, en los últimos años, en las épocas difíciles del país, y últimamente la presencia de la mujer también es importante en la actividad empresarial, en cargos de muchísima importancia. ¿Cuál es tu opinión de...? Yo creo que la mujer profesional ha desempeñado, bueno,
la mujer profesional se ha desempeñado muy bien porque ahora ya no se diferencia mucho a la mujer, tiene que pasar por la misma formación académica y tiene las mismas capacidades intelectuales que un hombre, pero más que nada que hablar del rol de la mujer profesional, creo que deberíamos hablar un poco de los retos que ella enfrenta día a día, porque todavía tiene que enfrentar el reto de la conciliación, por ejemplo, entre el hogar y el trabajo, ¿no? Que ella tiene que elegir por qué ir, y después, bueno, un poco la diferencia salarial que existe y la continuidad de liderazgo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, te quiero hacer otra preguntita más. Has vivido mucho en el extranjero, prácticamente vives entre el Perú y entre el Perú y Estados Unidos. Sí, mi vida transcurre así entre los Estados Unidos y el Perú desde que tengo 17 años, porque yo terminé la secundaria aquí en el Perú. De acuerdo. ¿Estudiaste en un colegio? Estudié en 2 colegios. En el primer colegio estuve hasta tercero de secundaria, el Colegio María Auxiliadora en Breña, y luego lo terminé en el Canonizas de la Cruz en Pueblo Libre. De acuerdo. ¿Y de ahí te fuiste a Estados Unidos? Y de allí, sin pensarlo, porque me fui para mejorar mi inglés, mi nivel de inglés, y fue así que luego pues apliqué a la universidad y bueno, decidí quedarme y terminar mis estudios allá. Y ahí tu vida ha discurrido entre Miami y Los Olivos. Entre Miami y Los Olivos. Así es, claro, entre Miami y Los Olivos. Así es. Y estás casada con un ciudadano americano. Estoy casada con un ciudadano americano y su familia es de origen hindú. Caramba, qué interesante mezcla, es de origen hindú. De origen hindú, sí. Caray. Lo que nunca me imaginé, por supuesto, pero... Bueno, que dicho sea de paso, es una cultura impresionante. Claro, es una cultura y es un país muy, muy grande, muy poblado, con un desarrollo industrial que hasta ahora no conocemos a fondo hasta qué nivel ha llegado. Yo pienso que va a ser una gran potencia. De acuerdo. En un futuro cercano, creo. ¿Y ha venido al Perú? ¿Conoce el Perú? Sí, conoce el Perú. Ahora mismo está aquí en Perú conmigo, apoyándome en la campaña. Ya. Y apoyándome en general con todo, ¿no? Qué interesante. Siendo culturas, creo yo, bastante diferentes. Pero creo que el concepto de familia está muy bien dado y es el mismo para mí y para él. Entonces eso es lo más importante, creo. Has tocado un punto bien importante sin querer, el concepto de familia. Sí. Que dicho sea de paso, es un tema que ningún candidato que yo recuerde lo comenta o lo tiene como propuesta, ¿no? El concepto de familia, recuperar. Ahora se habla mucho, por ejemplo, de otros tipos de matrimonios, no me voy a detener a precisar, digamos, ni a analizar, ni a evaluar, ni a calificar si está bien o está mal, pero digamos, no escucho a ningún político hablar de la familia como eje, como centro, digamos, de la patria, del desarrollo, finalmente. La familia normal, tal como la conocemos, ¿no? ¿Tú no crees que ese es un tema, por ejemplo? Sí, creo que es un tema muy importante. Exactamente, porque nosotros queremos darle responsabilidades a otros actores de la sociedad, ¿no? A otras personas, cuando todo empieza en la casa, en realidad. Y creo que es un tema muy importante. Creo que de ahí parten muchas cosas, muchos valores que ahora se han perdido bastante, ¿no? Empezando por ejemplo, el respeto que se le tiene a un profesor ahora ya no es el mismo de cuando fue, o cuando yo por lo menos estudié en el colegio, ¿no? Todo ha cambiado y ha evolucionado de una manera de repente no adecuada, ¿no? De acuerdo. Al menos a mi parecer. Tu familia es de origen ancashino, ¿no? Mi papá es de Ancash y mi madre es de Chiclayo. Entonces, mi hermana y yo nacimos en Chiclayo. Entonces, somos del norte. Bueno, nos están viendo en Chiclayo, en tu tierra, en el canal 19, nos están viendo también en Huaraz, no recuerdo exactamente el número del canal, pero nos están viendo en esas localidades. Ahora, una pregunta más, antes de entrar al tema de las propuestas, ya que tú has vivido en Estados Unidos, te has formado profesionalmente en Estados Unidos, te has casado con un ciudadano norteamericano de origen hindú, ¿no? Sí. Y has vivido entre Los Olivos y Miami. ¿Cuáles crees tú que son, mencióname por favor, 2 o 3 problemas vitales que tiene el Perú, que tú consideres que a ti particularmente te chocan y que crees que hay que hacer algo? Bueno, necesitamos definitivamente modificar, o puedo decir fortalecer la educación. Ese es un tema muy importante. Yo personalmente creo que voy a trabajar para que se reivindique la figura del docente. Y el otro problema diría que es la falta de empleo. Esos serían las 2 cosas que creo que yo voy a trabajar. Ahora, yo quiero hacer un comentario
con respecto a la educación. El alcalde Felipe Castillo, tu padre, ha hecho una labor muy importante, inédita en materia de educación en Los Olivos, ¿no? O sea, para empezar, prácticamente ha llenado el distrito de unas conexiones de fibra óptica para que la fibra óptica pueda tener acceso a todo el mundo, a los colegios, a los vecinos. Está promoviendo la creación de una universidad de alto nivel tecnológico. Sí, efectivamente. ¿No? Y tengo entendido que Los Olivos ha sido un distrito piloto, que fue uno de los pocos en el Perú en donde se inició la transferencia, digamos, de responsabilidades en materia de educación, que fueron 4 o 5 municipios en todo el país, de manera que estás bien imbuida de ese tema. Sí, exactamente. Yo creo que de la educación parte todo, como te decía, uno tiene que educar bien al niño para no castigar al adulto. Entonces, se les tiene que mantener ocupados y sobre todo se les tiene que proveer todos los servicios en cuanto, por ejemplo, a ciencia y tecnología, que él tiene este proyecto de la red de telemática, que va a crear laboratorios para que los niños, así como, por ejemplo, hay cracks de fútbol que se educan, obviamente, desde el vientre materno, por decirlo así, para que sean buenos futbolistas. Yo creo que en ciencia y tecnología también uno tiene que hacer lo mismo, ¿no? De acuerdo. Y eso es lo que él está tratando de hacer con la red de telemática, ¿no? De crear cracks de la ciencia y tecnología para que se queden aquí y puedan generar productos y luego podamos obviamente exportar esos productos y así pues generar empleo, ¿no? Creo que el punto es generar empleo al final. El punto es generar empleo, y dicho sea de paso, en base a educación, en base a formación académica, técnica y universitaria. Dicho sea de paso, y de eso lo vamos a tocar en el próximo segmento, una de las comisiones, creo que son 5 o 6, que tiene el Parlamento andino, contempla un área justamente destinada a la educación, sí, exactamente. Innovación. El segundo ámbito, ciencia. En el formato de la propuesta de plan de trabajo, en el formato del plan de trabajo del Parlamento andino, el segundo ámbito es en base a la educación, a la tecnología, a la comunicación. De acuerdo. Y esas cosas, sí. De acuerdo, amigos, estamos con Ángela Castillo, joven candidata de 29 años por el Partido Solidaridad Nacional al Parlamento andino con el número 2. Vamos a unos pequeños cortes comerciales y vamos a regresar con la candidata Ángela Castillo.